Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos todos, qué bueno verlos. Un pelo, qué bueno que estén aquí. Tenga la bondad de ponerse de pie, por favor. Ayúdenme a orar. Padre, muchas gracias por esta noche. Te bendecimos porque nos has permitido estar una vez más en tu casa para escudriñar tu palabra, para conocer tus misterios, para entender todo lo que tú nos quieres enseñar, para sumergirnos en este océano, Señor, de palabra, esta profundidad, para que podamos comprender lo ancho, lo alto, lo profundo de tu palabra. Gracias por permitirnos estudiarla, porque al estudiar tu palabra nos enamoramos más de ti, porque queremos conocerte más, que ese es el anhelo que debe motivar nuestra existencia. Tu palabra pregunta: ¿de qué se gloría el hombre? Que se gloríe en conocerme. Ese es el secreto del Evangelio, conocerte a ti y conocer al Padre. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Bendice a los que vienen en camino y bendice a los que ya no vienen también. Tú conocerás sus razones. No permitas que juzguemos ni que levantemos ninguna condenación contra nadie. Gracias por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Hoy creo que nos tocaría Mateo 9, en el verso 10, y vamos a navegar. Vamos a navegar en algunas cosas. Solo déjeme buscar algo que me interesa enseñar. Muy bien. Capítulo 9, verso 10. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Espíritu Santo, muchas gracias por darme claridad de mente, sabiduría para ser un buen transmisor de tu palabra. Gracias. Aquí tenemos dos cosas que tenemos que entender, porque esto nos va a servir para ir comprendiendo otros evangelios. Dice: y sucedió que estando él sentado a la mesa. Para eso vamos a Marcos capítulo 7, verso 24. Fíjese pues. Verso 24. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a los pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Bueno, aquí tenemos que el Señor entró a una casa
lo invitan a comer, se queda un rato ahí, llega esta mujer que era sirofenicia, o sea, que era una adoradora de ídolos, porque lógicamente esa era su religión. Cuando dice que era sirofenicia, está hablando de que era una religiosa. Sin embargo, su hija tiene un problema de conducta, está endemoniada. Verso 26, la mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara fuera de su hija el demonio. Y él decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ok, aquí está el asunto. Para un judío era abominable que en su casa hubieran perros, porque el perro es un animal inmundo. ¿Por qué es inmundo? Porque tiene pezuña, pero no rumia, ¿verdad? Entonces ya Levítico ya había hecho una separación. Por lo consiguiente, para un judío era inconcebible que bajo la mesa de su comedor hubieran perros. No es así. Los perros estaban afuera. Todos estaban comiendo en la casa, disfrutando su comida, y los perros estaban afuera esperando que les echaran las migajas. Y aquí viene todo el protocolo que se seguía. Jesús no le está diciendo a ella que es una perra, porque Jesús nunca va a ofender a una persona cuya creación en el Génesis era hecha a su imagen y semejanza. Lo que pasa es que la mujer, que era sirofenicia, era muy culta, porque esas culturas eran personas muy educadas, conocedoras de todo. Por eso ella le dice, sí señor, es cierto, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Ella conocía esa cultura judía. Entonces, lo que Jesús le está diciendo es, deja que primero los hijos se sacien. ¿Quiénes son los hijos? Los que viven en la casa. Al decir los que viven en la casa, se está refiriendo a los judíos. Ella era sirofenicia, por eso es interesante ver su nacionalidad, su gentilicio. Entonces tú no eres judía, por lo consiguiente, tienes que esperar que terminen de comer para poder hacer algo contigo. El pan que yo traigo, ya hablando Jesús, el pan de los milagros, el milagro que tú me estás pidiendo en este momento no es para ti. Primero tengo que hacer milagros para los hijos de Israel. Deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien dejarlos a ellos con hambre por darle pan a otras personas que no son del pacto. Recordemos que todo el sistema judaico se relacionaba con el pacto, con la circuncisión, con la herencia, con ser hijos de Abraham. Y ella no era hija de Abraham. Lógicamente, al ser sirofenicia, era una mujer pagana, estaba fuera de los tratos de Dios con Israel. Así que ahora Jesús le está diciendo, mira, primero deja que se sacien los hijos, o sea, el pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Israel. Y después vemos qué podemos hacer contigo. Es una traducción que estamos estudiando en este momento. Y la mujer lo sabe. Y está bien, Señor, está bien. Pero te recuerdo que aún los perrillos comen de las migajas. Ahora veamos cómo comían los perros. Resulta que después de haber terminado de comer, los comensales de la mesa, venían los sirvientes, agarraban los trastos y todo el ollejo del pan con el que se limpiaban, porque no habían servilletas, se limpiaban con la miga del pan, se limpiaban y la dejaban ahí. Venían los cocineros, agarraban la migaja y limpiaban los platos y todos los trastos, las sartenes y todo, para quitarle todo el recado y toda la cuestión de la comida, y se lo tiraban a los perros. Eso es la costumbre. Entonces los perros estaban allá afuera esperando que les tiraran las migajas.
Por eso ella le dijo, verso 28, pero ella respondió, sí es cierto, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Los hijos son los que están allá adentro. Afuera estamos los que no somos hijos de Israel. Está bien, pero mi hija está endemoniada y necesito que me regales algo para ella, para sanarla. Aquí está el milagro y el impacto. Verso 29, y él le dijo, por esta respuesta, ¿cuál? Que los perrillos comen las migajas que dejaron los hijos. Por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. ¿Qué hay aquí escondido? Tú no eres hija. Tú no perteneces a la familia, a los hijos. Pero ¿sabes qué? Te voy a tratar como hija. Te voy a dar tu pan, no la migaja. Te voy a dar tu pan. Y le hizo el milagro. Eso es lo que está hablando el Señor aquí en Marcos con respecto a la famosa mesa que tenemos en Mateo. Sentado a la mesa. ¿Fui claro con esto? Entonces, lo que está haciendo con la sirofenicia es, la está tratando como hija de Dios, como hija de Israel. Lógicamente, esto se extiende a nosotros. Nosotros no teníamos derecho. Pablo dice en una de sus cartas, porque antes estábamos sin Dios, sin ley y sin Torá. Mas ahora, dice, habéis sido injertados. Ahora el Señor nos trata como hijos. Ese es el privilegio y ese es el misterio que está encerrado ahí. Te voy a tratar como hija. Te voy a dar el pan que pertenece a los hijos. También te lo voy a dar a ti. Maravilloso. Ahora regresemos a Mateo, capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y vamos a aprender otro misterio que está encerrado aquí. Vamos a ver. Mateo 9. Espero que esta noche usted tenga suficiente enseñanza. Vamos a ver. Otro misterio. Y cuando vieron esto los fariseos, que Jesús estaba sentado a la mesa con recaudadores de impuestos y pecadores, llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Ok, ¿quiénes eran estos fariseos? Casi siempre hemos pensado que eran los fariseos con sus túnicas, sus gorros, sus cosas, que andaban ahí vestidos de negro y toda la cosa. No, los fariseos que tenían dos leyes, la ley escrita y la ley oral, le habían dado el mismo nivel a las dos leyes. ¿Por qué? Porque ellos decían que la palabra escrita no estaba completa, que hacían falta algunos mandamientos. Entonces le fueron agregando mandamientos a la ley que tenían de parte de Moisés. Es como decir, y lo vamos a ver más adelantito, que a la parte de la palabra había que agregarle otras. Eso es lo que hicieron los fariseos que tenían la ley oral. Por eso cuando Jesús los cuestiona, les dice, en vuestra ley dice, oísteis que fue dicho. No dijo, leísteis que fue escrito, sino oísteis que fue dicho. Está hablando de la ley oral. La ley oral para ellos era más importante incluso que la ley escrita. Por eso es que cuando perseguían a Jesús y a Pablo, estaban viendo en qué rompía un punto de la ley oral. Porque romper un punto de la ley oral para ellos era como romper toda la ley. Y entonces ahora que está Jesús con Mateo aquí y sus amigos, lógicamente, ahí están los fariseos. Pero ¿quiénes eran estos fariseos? Vamos a ir nuevamente. Fíjese, ve lo que vamos a aprender. Entonces los fariseos tenían un brazo armado dentro de ellos. Tenían un grupo que se encargaba de vigilar la pureza judía.
que nadie transgrediera la ley, pero no la ley de Moisés, sino la ley oral, la de ellos. Por eso repito, Jesús les decía, en vuestra ley, no en la de mi Padre, en la de ustedes, que ellos habían establecido. Ellos tenían dentro de su grupo, un grupo de fariseos, de ellos, encargados de andar vigilando, que andaban enseñando los maestros, porque en aquel tiempo Jesús era uno más para ellos. Recuerde que para ellos Jesús no era el Mesías, era un rabí, un maestro más. Y entonces andaban estos guardianes de la pureza judía vigilando a ver qué enseñaba. Entonces, cuando el Señor se sienta con ellos, ellos le dicen a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los recaudadores de impuestos y pecadores? ¿Quiénes son estos pecadores? Gálatas 2:11. Fíjese pues. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Bueno, vamos a ir despacio para que yo pueda explicarme bien y usted pueda ser bien enseñado. Los fariseos tenían un grupo armado que eran escondidos ahí. Por eso cuando Jesús vino a la tierra encontró por lo menos 7 u 8 judaísmos. Estaban los fariseos, los esenios, los sacerdotes, los saduceos, los sicarios, los herodianos, los griegos. Todos ellos tenían un judaísmo diferente. Es lo mismo que pasa hoy. Cada iglesia tiene su propio credo, su propia tradición, su propia forma, enfoque. Por eso es que la mayoría de las personas cuando se van de una iglesia no se van al mundo, se van a otra congregación en donde hay otro enfoque del evangelio. Algunos más estrictos, otros más suaves. Eso es lo que pasaba aquí. Entonces, lógicamente, los diferentes judaísmos que había en aquel tiempo que vino Jesús, él tuvo problemas más que nada con los fariseos, que eran los guardianes de la ley. Ellos vigilaban que nadie predicara algo que ellos no autorizaban. Y dentro de ese grupo había otro grupito que eran los encargados de vigilar la pureza judía. Eran los sicarios. Sicarios para nosotros son asesinos, pero en este concepto no. En este concepto eran judíos que vigilaban constantemente que un judío no transgrediera los mandamientos que ellos habían puesto. Uno de ellos era comer con gentiles. ¿Me estoy explicando? Era prohibidísimo que un judío de pura cepa comiera con un no judío. ¿Por qué? Muy sencillo. Cuando el Señor en Hechos van a llegar los de Cornelio, ¿se recuerda? El Señor le baja un lienzo lleno de animales inmundos, impuros, y le dice, Pedro, come. Esa palabra come es muy interesante. Come. Y ¿qué le dice Pedro? Yo no he comido nada impuro, Señor, nunca. Porque allí había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles y toda la cosa. Y Jesús le dice allá en Hechos, no llames impuro lo que yo he limpiado. Bueno, tocan la puerta, son los de Cornelio, y le dijo, van a venir de parte de Cornelio, anda con ellos. Al día siguiente dice que salen de la casa del curtidor, Pedro y otras personas, con los enviados de Cornelio. Cuando entran ahí, lógicamente llegan a la puerta. Vamos a ver, póngame eso por favor, hermana. Eso, ahora sí está en Hechos. Ahora sí está en Hechos. Cuando llegan a
a la puerta de la casa de Cornelio, lo que sucede es que Pedro le dice: ustedes saben que para mí es difícil entrar a su casa, porque ustedes son gentiles. Prácticamente aquí viene el asunto. ¿Por qué el Señor le bajó un lienzo de animales impuros? Porque para un judío, todo el que no fuera judío era impuro. Pertenecía a la clase de animales inmundos. Ese concepto de animal inmundo que dice Levítico se lo habían puesto a los gentiles. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Sé que para un judío era prohibidísimo comer con un impuro. Era como comer con un animal de estos, pues. Entonces ahora el Señor le dice que vaya con Cornelio. Ya lo tenemos. Ok. Fíjese pues. Verso 13 del capítulo 10. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque lógicamente eso que me estás mostrando nunca lo he comido. Pero Dios le estaba ya diciendo: no llames impuro, inmundo lo que yo he limpiado. Le estaba hablando de Cornelio, no de la comida. No estaba hablando de la comida. Estaba hablando de Cornelio, porque para la mente de Pedro, judío de pura cepa, Cornelio, ¿qué era? Era un inmundo. Estaba al nivel de esos animales. Y yo nunca he comido con ninguno de ellos. No puedo. Tú sabes muy bien que yo no puedo. Aquí toda la frase de que está estorbando es come. Entonces viene Pedro, llega a la casa de Cornelio y le dice, en el verso 24, al otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose, usted ya sabe lo que pasó, Pedro le dijo: no, levántate, yo soy hombre igual que tú. Verso 28, y les dijo: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. ¿Dónde fue donde le botó ese concepto? En el lienzo. En el lienzo. No llames impuro lo que yo he limpiado, porque ahorita te vienen a buscar para que entres a la casa de un impuro según tú, pero no según yo. Esto existe todavía. Hay congregaciones que para los que no somos como ellos, no somos cristianos. Si no nos vestimos, si no cantamos, si no predicamos como ellos, no pertenecemos a la salvación. Eso pasa con Pedro. Para Pedro un gentil es un inmundo. Yo nunca he comido con ellos. Pero como Dios me dijo que a nadie llame yo inmundo, pues aquí estoy. Por eso dice en el verso 28, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando fui llamado vine sin poner ninguna objeción. ¿Es cierto? Claro que no. Ahí ya estamos viendo que Pedro también tiene sus cositas escondidas. Bueno, Cornelio le cuenta todo, de aquí que allá. El Espíritu Santo quedó sobre ellos. Estoy acortando la historia porque me interesa ir al otro lado. Veamos el verso 48. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo a Cornelio y sus amigos, porque el Espíritu Santo vino y lo impactó. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. ¿Comió o no comió con Cornelio? Tuvo que haber comido. Ahora sí, fíjese, espero estar llevando bien el hilo. Ahora viene Pedro y se queda unos días con ellos y comparten la mesa.
Ahora resulta que sí está comiendo con impuros. Solo que ahora ya el Señor le votó. De dos pueblos hizo uno. Cornelio es exactamente igual que a nosotros en el reino de Dios, pensando Pedro. Ahora vamos a Gálatas. Verso 2, ok. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando vinieron, ¿quiénes? Aquellos fariseos, el brazo armado de los fariseos que estaban vigilando que nadie rompiera la ley. Entonces ahora en Antioquía Pedro está comiendo con los gentiles. ¿Dónde aprendió a comer con los gentiles? Allá con Cornelio. De repente aparecen los sicarios. ¿Y qué pasó con Pedro? Pero cuando vinieron, verso 12, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque tenía miedo. Ahora la pregunta, ¿por qué les tenía miedo? Muy sencillo, porque estos sicarios son aquellos que aparecen en Hechos, que estaban haciendo cosas en escondidas para matar a Pablo. Vamos por favor a Hechos 9, 23 y 25. Vamos a ir viendo eso, por favor, hermana Elsie. Hechos 9, 23. Después de muchos días, los judíos, ahora aclaremos, ¿de qué judíos está hablando? De los sicarios, de los fariseos, sicarios, que cuidaban que nadie violara la ley. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. ¿De quién? De Pablo. Verso 24. Pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche con el intento de ¿qué? De matarlo. Eran el grupo armado de los fariseos. Fíjense, fue toda la trama que está ahí escondida. 25. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. La pregunta, ¿infundían miedo a estos cuates? ¿Sí? Tanto que estos amigos de Pablo tenían miedo a ellos, que van a matar a Pablo. ¿Por qué? Porque anda predicando que ya no hay que circuncidarse. ¿Y cuál es la punta de apoyo de los fariseos? La circuncisión. Ahora Pablo anda predicando que ya no hay que circuncidarse, que solamente la gracia es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Que Pablo está pervirtiendo la pureza del judaísmo. Hay que matarlo. Hechos 23, 12. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. ¿Quiénes son esos judíos? Los sicarios. Ellos tenían su propio judaísmo. Por eso es importante estudiar cuántos judaísmos habían en ese tiempo. Y ellos eran una secta de judíos con sus propias ideas. Verso 13. ¿Qué encontramos en el verso 13? Y los que tramaron esta conjura eran más de 40. Pero vamos a ver todavía ahí más. 14. Los cuales fueron ¿a dónde? ¿Ok? ¿Ya lo vio? O sea, ellos autorizaban a ese grupo armado para que cualquiera que anduviera haciendo algo contra el judaísmo, que lo mataran. Por eso ellos fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos de los fariseos, no del templo, de los fariseos, y dijeron: nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Ahora ya estamos viendo de quién está hablando la palabra. ¿De qué judíos? Los fariseos sicarios. Ahora regresemos a Gálatas, capítulo 2, verso 11.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y a apartarse porque tenía miedo. ¿Cuál era su miedo? ¿Cuál era su miedo? Que lo mataran. ¿Tenía razón entonces? Sí. Pero Pablo lo está viendo. Sigamos. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿De quiénes? De Pedro y el grupo que estaba comiendo con ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? ¿Qué le está diciendo? Pedro, tú comiste con Cornelio. ¿Por qué ahora tienes miedo? ¿Te das cuenta? ¿Por qué no eres firme en tus creencias? Ahora, ¿por qué le tienes miedo a esos fariseos? Si el mismo Dios te dijo que comieras con los gentiles, ahora que estás comiendo con los gentiles y vienen estos de Jerusalén que te podían matar, ¿por qué les tuviste miedo que te mataran? ¿Dónde está tu convicción? Lo que está aquí es para nosotros. Muchas veces nosotros somos hipócritas delante de los gentiles porque escondemos nuestro evangelio, nuestra creencia. Escondemos nuestra fe, no tenemos la firmeza para testificar que nosotros pertenecemos al reino de Dios, que pertenecemos a la salvación de Jesucristo. En una palabra, que somos evangélicos, pues. ¿Usted es evangélico? No, yo voy de cuando en cuando, me gusta, que ahí no fuman, ahí no. Ahí me gusta, pero no, yo no. Es eso lo que Pedro está haciendo. Esconde su judaísmo. Está escondiendo su convicción. Por eso Pablo, que era tajante, le reclama y le dice: ¿cómo es que tú, siendo judío, que comiste con gentiles allá con Cornelio, ahora resulta que estás comiendo con gentiles y ves a estos que vienen y te escondes? Y lo peor de todo, ¿sabes qué? Hasta Bernabé lo contaminaste. Aquí vemos que también nosotros podemos contaminar a alguien con la hipocresía. Si yo soy cristiano, tengo que ser cristiano en todos los niveles. En mis fiestas, en mis reuniones, mi forma de vestir, en mi forma de hablar, en mi forma de comportarse. ¿Por qué voy a ser camaleón y vestirme de acuerdo a la circunstancia del mundo? Es lo que Pablo está corrigiendo aquí a Pedro. ¿Por qué obligas a los gentiles a vivir como judío? ¿Quién te ha dicho a ti, Pedro? ¿Quién te autorizó a hacer eso? Pues si el mismo Dios te dijo que ya no hay dos clases de personas, que hay inmundos y puros como nosotros. No, todos estamos al mismo nivel. Ahora regresemos a Mateo, porque de ahí parte todo, ¿se recuerdan? Mateo 9. Ahora vamos a entender esto. Verso 10. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, ¿qué fariseos? No estamos hablando de toda la secta farisea. Estamos hablando de que entre ellos había un grupo que vigilaba a los predicadores, a los maestros. Y si estaban haciendo algo que iba contra sus normas teológicas, lo podían matar. Ahora llegan con Mateo, está la fiesta, está Jesús invitado. Mateo contento porque conoció a Jesús, dejó la mesa, llama a todos sus amigos, invitó a Jesús a su casa a comer. ¿Con quiénes? Con impuros. ¿Según quiénes? Los fariseos. Ahora viene la famosa pregunta que estamos estudiando.
¿Por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Porque para un judío ellos no eran pecadores. ¿Te das cuenta? La soberbia de la religión. Por eso es peligroso ser religioso. La religión entorpece los sentidos. La religión nos hace creer mejor que los demás. La religión nos hace creer que todos los demás son inmerecedores de la salvación, que solo nosotros somos salvos. Por eso dice, ¿por qué come con recaudadores de impuestos y pecadores? Ahora sí entendemos la pregunta. No sé si estamos bien. Entonces viene Jesús y les dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Entonces Jesús les está hablando ¿a quiénes? A los fariseos. Ustedes están sanos, no hay problema. Ustedes no necesitan sanidad, están sanos según ustedes. Aquí lo que hay es un señalamiento. En cambio, este montón de pecadores que ustedes dicen que son impuros, que son inmundos, estos están enfermos y han buscado lo que significa, verso 13, aprended lo que significa misericordia y no sacrificio. Porque estos señores tenían sacrificios, pero nada de misericordia. Por eso a todos los llamaban pecadores e inmundos. Entonces ahora quiero enseñarles algo que todavía está aquí con respecto a los fariseos. A ver si me ayuda, hermana. Póngame ahí en su computadora 3 niveles. El Tártaro, Seol y seno de Abraham. Vamos a ver eso. Dice, los judíos, para los judíos solamente habían 2 niveles después de la muerte. No se pierda esto, porque esto es importante, porque lo vamos a ir encontrando a todo lo largo del Evangelio que estamos estudiando. Solamente habían 2 niveles para ellos: el Seol y el seno de Abraham. El Tártaro, que era el infierno, era para todos los demás. O sea que ellos nunca iban a ir al infierno. ¿Me lo está poniendo? Tártaro, Seol y seno de Abraham. Entonces resulta que viene aquel hombre, ¿se recuerda? Donde Lázaro comía y tenía las llagas. Según él, ¿a dónde se fue? Al Seol. Y el Lázaro está en el seno de Abraham. Él está aquí abajo y Lázaro está ahí arriba en el seno de Abraham y le dice, Padre Abraham. Ah, era judío. Padre Abraham, dile a Lázaro que vaya. Hablarle a mis hermanos para que no vengan aquí a este lugar. Pero ese lugar no era el infierno, era el Seol. Porque para él, imposible, dice el infierno judío. Porque había una promesa por allá que todos los hijos de Abraham, cuando morían, se iban con Abraham. Pero este don era tan egoísta que tenía a Lázaro con llagas y nunca le dio comida. Entonces tuvo que irse al Hades, o sea, al Seol, pero no al infierno, porque el infierno no era para ellos. Entonces, después de todo eso, viene Jesús y le pone una gran X roja a todo eso y les bota ese concepto. Y viene Jesús y le enseña que solo hay 2, a la derecha y a la izquierda, al cielo o al infierno. Eso fue lo que no les gustó a ellos. O sea que los judíos que no hacemos obras, ¿nos vamos al infierno? Sí, Señor. Imposible, porque nosotros hemos nacido sin pecado. Y si no tengo pecado, ¿por qué me voy al infierno? Tal vez puedo tener faltas. Ahora aquí hay algo todavía más. Como alguien se fue al Seol, hay que ayudarlo para que se vaya al seno de Abraham.
Diga conmigo, hay que ayudarlo para que se vaya al seno de Abraham. ¿Y cómo lo ayudan? Viene la familia y empieza a hacer obras de caridad en memoria de. Todas las obras, bibliotecas, todo esto está a la fecha. Por eso cuando usted lee un libro judío dice en memoria de, ese tipo está muerto y el que está escribiendo todas las regalías de ese libro son para comprar la liturgia para que su muerto se vaya al seno de Abraham, ayudarlo. Por eso es que la iglesia evangélica todavía tiene mucho judaísmo metido, pero no judaísmo, sino tradiciones. Y de eso vamos a hablar en un estudio próximo. Bueno, regresando a Mateo, capítulo 9, verso 18. Mientras les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él. Ya sabemos que este es Jairo. En otro evangelio paralelo ya lo estudiamos. Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Aquí estamos viendo dos cosas. El centurión, que aparece en otro evangelio, le dijo, Señor, di la palabra. ¿Sí o no? El centurión era judío, era gentil. Era gentil. Solo di la palabra y mi siervo va a sanar. El judío de la sinagoga no tenía ese tipo de fe, sino le dijo, ven y pon tu mano. Entonces, ¿quién superó a quién? El gentil superó al judío. Esa es la lección que está aquí. Ven y pon tu mano para que viva, en comparación con el romano que le dijo, manda tu palabra. Ok. Pero se le atravesó una mujer, verso 20, y aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí, si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús volviéndose y viéndola dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Aquí tenemos algo interesante. Esta mujer todavía superó al de la sinagoga, porque ella tenía fe. Solamente ella tenía fe tan profunda que no necesitó hablarle al Señor, sino solamente tocar su manto. El Señor aquí le va a dar una lección a todos los que están viendo. Porque recuerde que en este momento, como aprendimos con Jairo, Jairo se detuvo porque todos se pararon. Ahora tenemos a Jesús hablando con una mujer. ¿Qué le está diciendo? Necesito que tú muestres el milagro que se ha hecho en ti. Que todos sepan que por haber tocado mi manto, tu enfermedad se fue, estás sana. Pero no lo hagamos en escondidas. La gente necesita saber qué fue lo que pasó contigo. Aquí tenemos la primera lección para nosotros. Muchos de nosotros hemos recibido milagros y nunca testificamos. Por lo consiguiente, la fe de la gente no es alimentada. Recibimos milagros y nos quedamos nosotros solitos en nuestra casa disfrutando la sanidad, la provisión. Envió esto y lo otro y nunca hay testimonio. Eso es porque no fortalecemos la vida de los demás. Por eso dice que Jesús, volviéndose y viéndola, dijo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sana. Pero lo que está diciendo Jesús es, no lo hagas en escondidas, publícalo. No tengas pena, no tengas miedo, que todos sepan lo que tú acabas de recibir. Segundo, que todos sepan que lo que ellos dicen, que por tu flujo de sangre eres inmunda, que sepan que al haberme tocado a mí, no me has hecho inmundo. Por lo consiguiente, testifica para que nadie te tenga asco, para que nadie te evite diciendo que por el flujo de sangre tú eres inmunda. Publícalo. ¿Estamos viendo eso? Por eso es que la mayoría de cristianos no fortalecemos la fe de los demás. No nos gusta testificar. Y es algo que Jesús le está diciendo a esta mujer.
Entonces, dos cosas. Siempre en el capítulo 9, verso 27, y vamos terminando. Al irse Jesús de ahí, dos ciegos le siguieron gritando y diciendo: Hijo de David. Primero, un título real. Están reconociendo: tú eres el hijo de David, eres el rey, porque David era rey. Y si tú eres hijo, tú eres rey. Ten misericordia. Después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos les respondieron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciéndose: hágase en vosotros según vuestra fe. Dos veces Jesús menciona tu fe. A la mujer se lo dijo en el verso 22: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y a los ciegos les dijo: hágase en vosotros según tu fe, según vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo: mira que nadie lo sepa. Esto ya lo vimos en otro evangelio de Marcos, cuando ellos se presentaron con un leproso al sacerdote y el sacerdote no hizo nada. Verso 32. Y al salir ellos de ahí, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló y las multitudes se maravillaban y decían: jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían: él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. Ok. Aquí está la perla escondida. Al salir ellos de ahí, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. En aquel tiempo, los rabinos, que eran los maestros de la ley, eran los únicos que podían echar fuera un demonio. Eran los únicos. Pues todo aquel que tenía un estorbo demoníaco, llamaban a un rabino para su casa para que lo fuera a liberar. No se pierda esto, que aquí está la riqueza. Pero resulta que estos fariseos, estos rabinos que liberaban a los que podían, lo primero que necesitaban era saber el nombre del demonio. ¿Cómo te llamas? ¿Qué hizo Jesús con aquel de Gadara? ¿Cuál es tu nombre? Pero no porque Jesús hiciera lo que ellos hacían. Ahí hay una lección que vamos a estudiar después. Pero en aquel ambiente así era. Lo primero que le preguntaban al endemoniado era: ¿cuál es tu nombre? Porque al saber el nombre, ya tienen autoridad para darle órdenes. Por eso fue que Jacob, allá, en el arroyo Jaboc, le dijo al ángel: dime tu nombre. No, porque si te digo mi nombre, me vas a mandar. Yo te voy a cambiar a ti. Desde ahí había en ese concepto de dime tu nombre. Eso hasta hoy existe en muchas iglesias que se dedican a liberar demonios. Demonios, dame tu nombre y aquí que allá. Bueno, la pregunta es: ¿qué sucede? Al salir de ellos de ahí le trajeron un mudo. Quiere decir que estos, del verso 34, para amarrarlo bien. Pero los fariseos decían: él echa fuera los demonios por el príncipe de los demonios. ¿Por qué? Porque ellos no pudieron echarlo fuera. La pregunta: ¿por qué? Era mudo. Y al ser mudo, no podía decirle el nombre. Y al no saber el nombre, lo dejaron ahí. ¿Ya lo vio? Ahora viene Jesús y no le anda preguntando el nombre. Solo le dijo: sal de ahí. ¿Ve? Sal de ahí. Jesús no le interesa el nombre. Primero porque los conoce. Y segundo porque está botando esa doctrina farisaica de que hay que conocer el nombre del Espíritu para poderlo echar fuera. Y viene Jesús y les botó eso de un soplo. Les dijo: eso no es así. Pero como ellos no pudieron, no entendieron cómo, verso 34, no, lo que pasa es que le echa fuera a los demonios por el poder del... Y es cuando Jesús les dice en otra parte: sea Satanás, no puede echar fuera a Satanás. Tremendo, ¿va? Entonces Jesús rompe conceptos. Donde está Jesús, todo se cambia.
Jesús lo que vino fue a demostrarle a esta gente que estaban violando la propia ley de Moisés al haber hecho sus propias leyes. Porque ¿en qué parte de la escritura dice que para echar fuera un demonio hay que conocerle el nombre? En ninguna parte. Ellos se lo habían inventado. Eran sus leyes, la ley oral. Era lo que ellos enseñaban. Por eso cuando ellos ven que Jesús sí le echó fuera a ese espíritu mudo sin conocer el nombre, le echaron el honor, se lo dieron a Satanás. Los amo. ¿Cuánto hemos aprendido? Las migajas. Dios nos hizo sus hijos para darnos el privilegio de recibir milagros. Tenemos que tener cuidado que nadie nos fiscalice, que no nos metan doctrinas extrañas, que andemos siempre obedeciendo la palabra de Dios. Y por último, dejar que sea el Señor quien obre, que no seamos con nuestras tradiciones y que anulemos la palabra del Señor por nuestras ideas. Señor, muchas gracias por tu palabra, te bendigo, te exalto, te glorifico y te doy gracias por tu bondad. Gracias por la ofrenda, la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.